En este séptimo día de la novena, cuyo tema es San Juan Pablo II como el comunicador del Evangelio, nos hace pensar en la figura del Papa desde el poder de su palabra, desde el poder de su mensaje y de su voz. Más aún, en definitiva, el Papa San Juan Pablo II ha sido un comunicador por excelencia. Ha usado los medios de comunicación también en sí mismo de manera extraordinaria y ha potenciado también el uso de los medios de comunicación. Con San Juan Pablo II nacieron las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Es decir, sabía usar los medios y sabía también lo que comunicaba por esos medios. Tenía un poder en su palabra verdaderamente extraordinario. Por eso, en uno de sus tantísimos escritos sobre la comunicación y el anuncio del Evangelio, el Papa expresaba unas palabras que a continuación menciono de manera textual. Decía el Papa: en la historia de la salvación, Cristo se ha presentado como el comunicador del Padre. Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Él, palabra eterna hecha carne, al comunicarse, manifiesta siempre respeto hacia aquellos que le escuchan. Les enseña a comprender su situación y sus necesidades. Impulsa a la compasión por su sufrimiento y a la firme resolución de decirles los que tienen necesidad de escuchar, sin imposiciones ni compromisos, engaño o manipulación. Jesús enseña, dice el Papa, que la comunicación es un acto moral. Y nos recuerda el Papa San Juan Pablo II, Mateo 12, 35 al 37, que dice: el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Son frases de Mateo 12. Con ese texto bíblico mencionado por el Papa San Juan Pablo II en sus alocuciones, nos hace pensar entonces en el poder que tiene la palabra, cuando la palabra que usamos es exactamente la persona de Jesús, el anuncio de la persona de Jesús. Por eso, el poder que el Papa tenía en su palabra era admirable. La fuerza de su voz, también la potencia de su voz en el anuncio del Evangelio era ya suficiente para poder convencer y para poder atraer. Creo que nadie se quedaba indiferente cuando el Papa pronunciaba sus palabras, cuando el Papa pronunciaba sus discursos o cuando el Papa pronunciaba sus reflexiones. Nadie se podía quedar indiferente. Había en él una estrecha relación entre lo que expresaba y lo que vivía. ¿Cuántas veces también de Jesús se decía lo mismo? Que sus palabras expresaban también poder. Pues qué bueno que hablemos de esa dimensión de la persona de San Juan Pablo II, como un comunicador del Evangelio, como un comunicador de la buena noticia.
La palabra que hoy hemos escuchado es Lucas 12 y nos invita el Señor hoy a estar con las lámparas encendidas. Empiezan ya los textos bíblicos más o menos a partir de ahora a hablarnos del destino final, hablarnos del juicio final, cuando el tiempo litúrgico ordinario va terminando y va llegando el tiempo, va a llegar el tiempo del Adviento, el nuevo año litúrgico. Siempre cualquiera de los tres ciclos litúrgicos, A, B y C, cualquiera de los tres, nos van a hacer referencia al juicio final, nos van a hacer referencia a la parucía, a la segunda venida de Cristo. Pues los textos ya nos van encaminando para allá. Hoy nos dice el Evangelio: estén con las lámparas encendidas, estén ceñidos vuestros lomos, dice, y las lámparas encendidas. El buen discípulo tiene la mirada puesta en la meta. El buen discípulo no puede pasar desapercibido lo que puede pasar hacia adelante. Nosotros como buenos cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que estar verdaderamente con las lámparas encendidas. Eso significa que el corazón nuestro tiene que arder de amor. El corazón nuestro tiene que estar encendido de la llama del amor, para que cuando el Señor nos llame, nosotros estemos preparados. No podemos estar verdaderamente desatendidos de nuestra vida y de nuestra búsqueda del cielo. Él, con el corazón puesto en Dios, en el ejercicio de la caridad, debemos caminar hacia la plenitud. Por eso el Señor nos dice: cinturas ceñidas y lámparas encendidas. ¿Qué enseña Jesús entonces con esto al respecto? Esta es podríamos llamarle la parábola de los servidores vigilantes, que nos presenta a los discípulos precisamente y al mismo discípulo como un servidor que sabe esperar la llegada de su patrón. Tal vez este mensaje, esta parábola que hoy hemos escuchado en Lucas 12, 35 y siguiente, tiene como dos momentos. Uno, describe el comportamiento de los siervos, y en segundo momento la parábola describe el comportamiento del patrón. Es decir, uno es el comportamiento nuestro y otra es el comportamiento de Jesús, de Dios mismo, que nos espera para estar con Él. ¿Qué entonces significa ser servidores hacia su Señor? Según la primera parte hoy del Evangelio, la espera se hace con dos acciones. Los lomos, mire bien cómo nos dice, la cintura ceñida, es decir, los lomos ceñidos, que se refiere a la cintura, y las lámparas encendidas. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esas dos actitudes que debemos de prepararnos nosotros cada día? Los lomos ceñidos, normalmente, dentro de la casa de la gente en la cultura judía, tenían dentro de la casa, andaban todos más bien con la túnica suelta, es decir, no tenían ninguna correa. Cuando los judíos, en la cultura de Jesús, estaban dentro de la casa, su túnica estaba sin correa. Es como esta alba casulla que no me pongo cíngulo. Entonces estaban dentro de la casa sin la correa. Pero el Señor les dice, con los lomos ceñidos. Esa se trata de la cintura. Eso es el equivalente, lo que estaba cuando la gente estaba en la casa era lo mismo como cuando estamos nosotros en la casa en pijama o poniéndonos la ropa cómoda. Pero el Señor nos dice hoy que no podemos estar con pijama. En la vida cristiana no podemos estar con pijama, que necesitamos estar en una actitud distinta, necesitamos
estar con la cintura ceñida. Eso significa estar en actitud de trabajo, en actitud de viaje, porque cuando ellos salían de la casa, ya su túnica entonces le ponían un cíngulo, ya se ceñían la cintura, que quiere decir actitud de camino, actitud de viaje. Entonces, el Señor hoy nos invita a no estar en actitud de descanso, en actitud de dormilones. El Señor nos invita a estar en actitud de alerta, estar dispuesto a empezar el camino. Y luego nos dice, con las lámparas encendidas. La lámpara de la casa en la cultura judía se apagaba cuando la familia se iba a dormir. Es una cuestión muy lógica. Hoy, como hoy, ¿no? Apagamos las lámparas eléctricas cuando nos vamos a dormir. Entonces el Señor dice, estén con las lámparas encendidas. Es decir, significa que dentro de la casa hay actividad. Hoy el Señor nos pide, por favor, estén con las lámparas encendidas. Es decir, dentro de ustedes mismos, dentro de su corazón, no apaguen la luz. No apaguen la luz dentro de ustedes. Es decir, que Jesús esté dentro de la vida de nosotros. No dejemos que el Señor, no dejemos apagar a Dios en la vida de nosotros, en nuestro corazón. Que la casa nuestra siempre tenga la luz encendida, siempre tenga Cristo encendido allí. Esas dos hermosas imágenes entonces nos enseña que el discípulo que sabe vivir la espera es aquel que sabe también vigilar. Fíjese que lógicamente la vigilancia es siempre lo contrario de irse a dormir. La vigilancia no es entrar en una situación de reposo, es todo lo contrario. Hoy el Señor nos pide, no entres en situación de descanso, no entres en situación de reposo. No, al contrario, ponte en disposición de vigilancia. El Evangelio quiere decir que no da sosiego, no permite ningún tipo de descuido en la vida de nosotros. En otras palabras, el Evangelio no quiere dar espacio a la pereza, no tiene reposo, no tiene jubilación. Y es que el reino de los cielos, mis hermanos, no tiene jubilación. El reino de los cielos no llega a la tercera edad. No hay jubilación ni tercera edad para el reino de los cielos. Hay que estar con el reino de los cielos atentos y vigilantes. Hay que estar listo para la acción. Hay que estar siempre en forma para poder vivir los requerimientos propios del Evangelio. Es decir, los lomos ceñidos, y también para irradiar a todos los demás tenemos que tener la lámpara encendida, es decir, a Cristo en nuestro propio corazón. Mis queridos hermanos y mis hermanas, pidámosle al Señor hoy en esta Santísima Eucaristía que nosotros estemos listos, estemos con el cinturón puesto y tengamos a Cristo en el corazón. Es decir, estemos preparados para hacer del Evangelio el camino y no quedarnos anclados, sino que hacer de nuestra vida un verdadero testimonio y llamar a otros a través de nuestra propia vida y dejar que el Señor también hable a través de nuestra propia existencia. El testimonio de los santos, particularmente de San Juan Pablo II, nos ayuden a estar vigilantes. Así sea. Amén.